Que Dios Padre añada bendición sobre sus vidas en este día y que su gracia les acompañe en todo momento. Quisiera, al compartir la reflexión de este día, hacer mención a que este es el último día del año y todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos planeado va a terminar en este día aquí, y será este tal vez el día para considerar lo que hemos hecho bien o no hemos hecho bien, aquellas cosas en las cuales hemos avanzado y en aquellas en que no hemos avanzado tanto. El salmista escribe en el Salmo 138, 8, y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Los que hemos creído en Cristo Jesús sabemos que no estamos viviendo a la deriva, que nuestra vida no es una vida sin sentido, porque el día en que conocimos al Señor, nuestra vida tomó verdadero sentido. ¿Y por qué razón tomó sentido? Primero, porque pudimos entender que sin el Señor no somos nada y separados de Él nada podemos hacer. Pudimos llegar al entendimiento de que nuestra vida estaba vacía antes de conocer al Señor. Entonces, desde ese momento comenzamos a vivir una vida verdaderamente nueva, porque además, por la gracia del Señor, pudimos entender que la vida cristiana, la vida que ahora hemos recibido de parte de Dios, no es una vida para vivirla al azar, sino que Dios tiene estipulado, Dios tiene establecido un propósito, y ese propósito Él quiere cumplirlo en cada uno de nosotros. Está en el corazón y en la mente de Dios que su propósito sea cumplido en nuestra vida. Pero ahora depende de nosotros que podamos acceder y podamos rendir nuestra vida a Jesucristo para que ese propósito sea cumplido. Es decir, nuestra responsabilidad es entender la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer con nosotros, y alinearnos entonces a su voluntad, y de esa manera el propósito que Dios ha establecido para con nosotros se cumplirá. El apóstol Pablo escribe y dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, un texto muy conocido y muy citado, siempre, muchas oportunidades, aunque a veces se cita la mitad del texto, pero Romanos 8, 28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Eso es lo que normalmente se cita, pero el texto continúa diciendo, esto es decir, todas las cosas le ayudarán a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que el salmista decía en la antigüedad: el Señor cumplirá su propósito en mí. Y el apóstol Pablo dice que Dios nos ha llamado para ser parte de su propósito. Y Dios ha establecido cosas, Dios ha establecido caminos, Dios ha establecido metas, y nos ha involucrado a nosotros al llamarnos. Cuando nosotros leemos
las Escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios, él dice esto: porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, primero, dice Pablo, somos creación de Dios, somos hechura de Dios. Fuimos creados en Cristo Jesús, es decir, el modelo más perfecto, el único modelo perfecto en el cual nosotros, o al cual nosotros debemos conformarnos, es Cristo. Fuimos creados en Él. Pero el propósito de esta creación de Dios es para buenas obras. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que estar pensando siempre en hacer el bien a los demás, y esas son las buenas obras. No, dice Pablo que las buenas obras también las preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, Dios tiene un plan, Dios tiene una meta, Dios tiene un camino y lo está desarrollando con aquellos que el Señor llamó. Y aquellos que el Señor llamó, el Señor los conoce, los trajo a su redil. El que recibió el llamado obedeció a este llamado por gracia y misericordia, y ahora la misericordia de Dios nos ha metido en el propósito de Dios y estamos caminando en su gracia, en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, porque Dios tiene un objetivo. El objetivo comenzó, o el propósito comenzó en la cruz, cuando Jesús dice consumado es. En ese momento comienza el propósito de Dios, todo lo que Dios ha establecido para hacer. Y por eso que el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Son hechas nuevas en el propósito de Dios, y en ese propósito Dios tiene marcado el camino para nuestras vidas. Y el mismo apóstol Pablo dice cómo Dios quiere que andemos como es digno de la vocación, que andemos no como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que andemos como sabios, que andemos en amor, que andemos como hijos de luz. Ese es el camino que Dios nos ha marcado para que cumplamos su propósito y para que Él pueda cumplir su propósito en nuestra vida. Estimados, este día que se nos está terminando, y junto con el día se nos está terminando también el año, debemos considerar de qué manera nosotros hemos obedecido al llamado de Dios, al propósito de Dios que tiene con nuestra vida, de qué forma hemos buscado encontrar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, para alinearnos a Él y que su propósito sea cumplido en nuestra vida. Que la gracia del Señor nos ayude para que no nos detengamos aquí, que todo lo que hemos vivido en el pasado sea ahora quedando ahí, para que comencemos a vivir el presente considerando el futuro que Dios tiene para nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el corazón de ustedes esté lleno del gozo y de la gracia del Señor. Amén.